En el Callejón Esteves, todos conocían a don Hugo como un hombre tranquilo. Nadie sospechaba que bajo sus pies se escondía el secreto más oscuro de El Salvador. Lo que parecía una investigación más, terminó convirtiéndose en uno de los casos criminales más impactantes y perturbadores del país. Y mientras pasaban los días, las preguntas solo aumentaban. ¿Cuántas víctimas había realmente? ¿Cómo pudo ocurrir algo así sin que nadie lo detuviera? Esta es la historia del llamado psicópata de Chalchuapa. Hugo Ernesto Osorio nació el 6 de febrero de 1970 en la ciudad de Chalchuapa, en El Salvador. Años después, ingresó a la Academia Nacional de Seguridad Pública, donde se formó como agente policial antes de incorporarse a la Policía Nacional Civil. Ejerció como agente entre 1997 y 2005. Para muchas personas, parecía un hombre común. Nadie imaginaba lo que ocurría detrás de su vida aparentemente normal. Don Hugo se miraba como un hombre tranquilo. No podemos creer lo que ha hecho. Esas fueron algunas de las reacciones de los vecinos del Callejón Esteves en la colonia Las Flores de Chalchuapa, Santa Ana, al enterarse de que el ex policía era el principal sospechoso de uno de los casos criminales más impactantes en la historia reciente de El Salvador. Para muchas personas del sector, Hugo Osorio parecía llevar una vida normal y reservada. Por eso, el descubrimiento realizado dentro de su vivienda dejó a toda la comunidad en estado de shock. De acuerdo con algunos de sus excompañeros, Hugo Osorio ya mostraba conductas inquietantes desde su etapa en la Policía Nacional Civil. Según testimonios, acostumbraba a colocarse cerca de las escaleras públicas para observar la ropa interior de mujeres. También se decía que dejaba su número telefónico en espacios públicos para contactar mujeres jóvenes, incluidas menores de edad. Años antes de que el caso de Chalchuapa saliera a la luz, Hugo Osorio ya había enfrentado acusaciones por estupro, un delito relacionado con abuso y aprovechamiento sexual hacia menores. Las autoridades confirmaron su culpabilidad en este caso, por lo que permaneció encarcelado durante 5 años. Además, antes de su detención por el caso Chalchuapa, también era señalado como presunto integrante de una estructura criminal con presencia en el departamento de Santa Ana, al occidente de El Salvador. Una vez que cumplió su sentencia, el ex policía se instaló en la casa número 11 del pasaje Esteves, en el barrio Colonia Las Flores, en Chalchuapa. Una joven sobreviviente, que en ese entonces tenía 15 años, declaró que en 2011 Hugo Osorio la contactó y la citó en el estacionamiento de Metrocentro San Salvador. Según su testimonio, para ganarse su confianza, Hugo Osorio le dijo que era hondureño y le ofreció dinero y trabajo en México, asegurándole que tenía un grupo de reggaetón en ese país. También le prometió comprarle cosas y arreglarle el cabello, pero a cambio le pidió que lo acompañara a un lugar más privado. Sin embargo, la adolescente fue rescatada por su padre, quien junto a la Policía Nacional Civil había organizado un operativo para localizar al sujeto, luego de la desaparición de otra joven vinculada al caso. Cuando Hugo intentaba llevar a la menor hacia el estacionamiento donde tenía su motocicleta, agentes policiales intervinieron y lograron capturarlo. No obstante, tiempo después fue dejado en libertad, debido a que las autoridades no lograron comprobar su responsabilidad en ese momento. Su modus operandi, según las confesiones atribuidas a Hugo Osorio, consistía en contactar principalmente a mujeres jóvenes mediante engaños. Con frecuencia les ofrecía supuestos trabajos como edecanes o les prometía llevarlas a México con oportunidades laborales. Según declaraciones del ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, el ex policía habría contado con el apoyo de una red de traficantes de personas, conocidos como coyotes. De acuerdo con esa hipótesis,
Algunas de las víctimas eran personas que buscaban emigrar hacia los Estados Unidos y entregaban grandes cantidades de dinero con la esperanza de alcanzar una vida mejor. Sin embargo, en lugar de cumplir aquellas promesas, presuntamente eran despojadas de su dinero y posteriormente asesinadas. Utilizando esas promesas, lograba ganarse la confianza de algunas de sus víctimas y llevarlas hasta su vivienda en Chalchuapa. De acuerdo con las investigaciones, una vez allí, las mujeres eran sometidas a abuso constante y posteriormente asesinadas. Días antes del estremecedor hallazgo que conmocionó a todo El Salvador, Hugo Osorio se acercó a Alexis Lima, un joven estudiante de medicina de 24 años, que soñaba con emigrar a Estados Unidos para darle una mejor vida a su familia y alcanzar nuevas oportunidades. Como miles de salvadoreños, Alexis buscaba salir adelante en medio de las dificultades económicas y veía en el viaje hacia Estados Unidos una posibilidad de construir un futuro diferente. Fue entonces cuando Hugo Osorio le hizo una propuesta que parecía imposible de rechazar. Le aseguró que tenía un hermano dedicado a cruzar personas hacia Estados Unidos de manera ilegal y que podía ayudarlo a llegar a territorio norteamericano a cambio de $7,000. La oferta despertó esperanza en la familia de Alexis Lima. Aunque no contaban con el dinero suficiente, creyeron que aquella oportunidad podía cambiarle la vida a Alexis para siempre. Con esfuerzo y desesperación, decidieron hipotecar una vivienda familiar para reunir la suma exigida. Para ellos, no era simplemente dinero, era el sacrificio de años de trabajo puestos en las manos de una promesa que parecía conducir a un futuro mejor. El 7 de mayo de 2021, Alexis se dirigió hacia la vivienda de Hugo Osorio. Según el acuerdo, allí conocería al supuesto hermano del ex agente y comenzaría el trayecto hacia los Estados Unidos. Pero todo era una mentira. Horas después, Hugo Osorio llamó por teléfono a la familia de Alexis y les dijo que el joven nunca había llegado a la vivienda. También aseguró que algo había salido mal y sugirió que posiblemente Alexis había sido secuestrado. La llamada generó angustia inmediata en la familia. Desesperada por encontrar respuestas, Mirna Cruz Lima, madre del joven, decidió ir personalmente hasta la casa de Hugo. Quería saber qué había pasado con su hijo, pero ella nunca regresó. Con el paso de las horas, el silencio comenzó a volverse insoportable. Jacqueline Lima, hija de Mirna y hermana mayor de Alexis, empezó a preocuparse al notar que ninguno de los dos respondía llamadas ni mensajes. La incertidumbre crecía cada minuto. Finalmente, la joven de 26 años decidió ir también hasta la vivienda de Hugo Osorio para averiguar qué estaba ocurriendo con su familia. Al llegar, Hugo la recibió. Sin embargo, en cuestión de segundos, la situación se tornó violenta. Según las investigaciones, el hombre intentó atacarla, pero Jacqueline logró escapar momentáneamente y comenzó a gritar desesperadamente por las calles del pasaje. Sus gritos rompieron el silencio de la noche, pero el intento de huida duró muy poco. El agresor la alcanzó, la golpeó en la cabeza con un objeto contundente y la arrastró nuevamente hacia el interior de la vivienda. Los vecinos escucharon los gritos y decidieron llamar a la policía. Aunque nadie había visto con claridad lo ocurrido debido a la oscuridad de la zona, varios residentes coincidían en que algo grave estaba pasando dentro de aquella casa. Según el reporte de la Policía Nacional Civil, alrededor de las 11 de la noche del viernes, las autoridades recibieron una llamada de emergencia alertando sobre un supuesto caso de violencia intrafamiliar en el Callejón Esteves, en Chalchuapa. De acuerdo con la denuncia,
un hombre estaba agrediendo violentamente a una mujer dentro de una vivienda de la zona. Sin embargo, durante el primer patrullaje, los agentes no lograron ubicar con exactitud el lugar donde provenía el reporte. Fue hasta aproximadamente las 12:10 de la madrugada cuando finalmente localizaron la casa de Hugo. Al llegar, los policías notaron algo alarmante. Frente a la vivienda habían rastros de sangre. Cuando comenzaron los policías a preguntar a los vecinos, varios de ellos relataron haber escuchado gritos momentos antes. Según algunos testimonios, un hombre había golpeado brutalmente a una mujer con un tubo metálico antes de arrastrarla hacia el interior de la casa. Solo escuchamos un grito que decía «déjala», pero como los perros estaban ladrando, después ya no se escuchó nada más, dijo una residente que vivía a unas pocas cuadras del lugar. Poco después, agentes policiales llegaron al lugar acompañados por uno de los vecinos del sector. Al ingresar a la vivienda de Hugo Osorio, encontraron una escena aterradora. En el interior estaban los cuerpos de Alexis, Mirna y Jacqueline. Había sangre por distintas partes de la casa y los cadáveres presentaban múltiples golpes. Sin embargo, aquello apenas era el comienzo. Mientras revisaban el lugar, los agentes encontraron otros 2 cuerpos más, pero en medio de la confusión, notaron algo extraño. Una de las personas todavía seguía respirando. Ese hombre era Hugo Osorio. El ex policía se había provocado heridas en las venas y se encontraba acostado sobre el cuerpo de su propio hermano, intentando fingir que también era una víctima y que estaba muerto. En un principio, las autoridades pensaron que se trataba de otra víctima, pero cuando descubrieron que aún tenía signos vitales, todo tomó un giro todavía más perturbador. Tras ser detenido, Hugo Osorio comenzó a confesar detalles de los asesinatos y entonces reveló algo que estremecería por completo al país. Los cuerpos encontrados esa noche no eran los únicos que estaban en la propiedad. En el patio trasero de la vivienda, las autoridades descubrieron una fosa clandestina que ocultaba una decena de cuerpos. El hallazgo dejó en shock a los investigadores y marcó el inicio de una de las excavaciones forenses más impactantes en la historia reciente de El Salvador. Durante aproximadamente 60 días, el forense de la Fiscalía General de la República, Israel Ticas, encabezó los trabajos de búsqueda y recuperación de restos humanos en la zona. Con el paso de los días, las excavaciones revelaban una escena cada vez más perturbadora. Estamos frente a un psicópata, cuyo objetivo no era solamente desaparecer personas, sino satisfacer sus apetitos sexuales y luego, según él, borrar las evidencias, declaró el fiscal del caso. Mientras avanzaban las investigaciones, las autoridades comenzaron a sospechar que el número real de víctimas podría ser mucho mayor de lo que inicialmente imaginaban. La información oficial de las autoridades indicó que, en total, fueron 14 cadáveres dentro de la propiedad ubicada en Chalchuapa. El descubrimiento conmocionó a todo el país y convirtió el caso en uno de los más impactantes en la historia criminal de El Salvador. Con el paso de los días, la vivienda de Hugo Osorio comenzó a convertirse en un punto de dolor y desesperación para muchas familias salvadoreñas. Personas de distintas zonas del país llegaban hasta la casa con fotografías en las manos, con la esperanza de encontrar alguna pista sobre sus familiares desaparecidos. Para muchos, existía el temor de que sus seres queridos pudieran estar entre las víctimas halladas en Chalchuapa. Durante sus declaraciones ante las autoridades, Hugo Osorio también aseguró que no había actuado completamente solo. Según su testimonio, señaló a 9 personas como presuntos cómplices en los asesinatos.
afirmando que algunas habrían participado en distintas etapas de los crímenes. Sin embargo, con el avance de las investigaciones, varios de esos señalamientos continuaron siendo analizados por las autoridades. Pocas semanas después del hallazgo en Chalchuapa, surgió una nueva controversia alrededor del caso. La Fiscalía General de la República otorgó beneficios penales a Hugo Osorio, a cambio de su declaración y colaboración con las investigaciones. La decisión provocó indignación entre muchas personas, especialmente porque, según informes policiales, Hugo Osorio ya había confesado parte de los hechos desde el momento de su captura. Pero, ¿qué significa realmente que Hugo Osorio fuera nombrado testigo criteriado? En términos legales, esto implica que la Fiscalía le otorgó inmunidad parcial o beneficios en sus condenas a cambio de que él revelara los nombres de los otros cómplices y detalles de los crímenes. Para muchos, esto fue una contradicción dolorosa. El principal sospechoso, el hombre que habitaba la casa del horror, recibía beneficios legales para testificar contra otros, mientras las familias de las víctimas exigían que cayera sobre él todo el peso de la ley sin concesiones. Durante una conferencia de prensa, las autoridades sostuvieron inicialmente la tesis de que Hugo Osorio solo ayudó a deshacerse de los cuerpos y que era considerado un testigo clave dentro de la investigación. Sin embargo, para una gran parte de la población, aquella explicación resultaba difícil de aceptar debido a la gravedad del caso y a la magnitud de los hallazgos encontrados en la vivienda. Más de un año después del descubrimiento en Chalchuapa, un tribunal especializado en violencia contra las mujeres declaró culpable a Hugo Ernesto Osorio Chávez por el feminicidio de Mirna Cruz Lima y su hija Jacqueline Lima. Fue condenado a 70 años en prisión. Ambos crímenes ocurrieron el 7 de mayo del 2021 dentro de la vivienda del ex policía. Tras la sentencia, Hugo fue trasladado al Centro Penal de Máxima Seguridad de Zacatecoluca, en el departamento de La Paz. A pesar de la condena, muchas personas continuaron expresando indignación y frustración por el manejo del caso. Uno de los puntos más cuestionados fue que la muerte de Alexis Lima, hijo de Mirna y hermano de Jacqueline, no fue incluida dentro de esa condena específica. Además, distintas organizaciones y ciudadanos criticaron que muchas de las posibles víctimas halladas en Chalchuapa no llegaron a ser plenamente identificadas ni investigadas individualmente. Para algunos familiares y sectores de la sociedad salvadoreña, esto significó que numerosas muertes podrían haber quedado impunes. En agosto de 2023, la Cámara Especializada para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres ordenó repetir parte del juicio relacionado con el caso Chalchuapa. Meses después, el 6 de octubre de 2023, una jueza determinó que 6 de los 9 acusados vinculados al caso eran culpables. Sin embargo, 3 de los señalados quedaron en libertad. El caso Chalchuapa no solo expuso los crímenes de Hugo Osorio, también dejó al descubierto fallas, advertencias ignoradas y muchas preguntas que hasta el día de hoy siguen sin respuesta. Durante años hubo señales, denuncias, conductas alarmantes y aún así, nada detuvo lo que ocurría detrás de aquellas paredes en Chalchuapa. Para muchas familias salvadoreñas, este caso no terminó con una condena, porque detrás de cada cuerpo encontrado había una historia, una familia y una vida que nunca debió terminar así. Y aunque el país entero quedó marcado por el horror de este caso, todavía existe una pregunta que sigue estremeciendo a muchos. Muchos creen que la cifra oficial de 14 no cuenta la historia completa. ¿Qué piensan ustedes sobre los beneficios que recibió a cambio de su confesión? Los leo en los comentarios. Si llegaste hasta aquí, gracias por ver el video.
Y si te gustan este tipo de casos documentados, puedes suscribirte porque estaré subiendo más historias como esta.